Y cuando en Sión por siglos brillado esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, lo hizo por amor. Aleluya, gracias Señor, gracias por tu amor incomprensible a nuestra mente, pero accesible por tu gracia. Ahora háblanos en tu amor y tu gracia. Háblanos de tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Dios es bueno, ¿cierto? Qué bueno que podemos cantar del Dios de gracia y de la gracia de Dios. Precisamente porque hoy voy a comenzar y por los próximos domingos a compartir una serie de mensajes que tienen que ver o tienen como meta no solamente la edificación de nuestra fe. Estas reuniones son importantes y son necesarias y lo que hablamos acá lo hacemos para edificar nuestra fe. Pero también necesitamos ampliar el entendimiento que tenemos de nuestra fe y el vínculo de nuestra fe con otros elementos de la devoción cristiana, otros aspectos de la vida cristiana y de las disciplinas cristianas. Y la meta de este mensaje hoy es que podamos apreciar de alguna manera y beneficiarnos y edificarnos el vínculo de la fe y la gracia. El vínculo de la gracia de Dios y nuestra fe en ese Dios eterno. Y por lo tanto hoy voy a comenzar con una frase sencilla, obviamente que forma parte de un contexto más amplio. En 2 de Corintios, si tiene su Biblia la puede abrir, quizás debía haber dicho eso al principio. Capítulo 12. Verso 9. En realidad vamos a explorar el contexto, pero vamos a partir de aquí. 2 de Corintios 12, 9. Esta frase sencilla, pero muy conocida. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Le gustaría repetirlo conmigo? 1, 2 y 3. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Y es una frase sencilla, como les dije, que forma parte de una historia de la vida de un hombre a quien conocemos por la Biblia. Parece sencilla, fácil de recordar. De hecho, esa es una de las frases más comunes, de las expresiones más comunes en el hablar de los creyentes. Pero aunque parece simple, es en realidad una expresión, una frase que revela una profunda manera de apreciar la vida, de ver la vida, y una profunda manera de vivir. Es una expresión, es una frase que revela una de las verdades más profundas de la naturaleza del Dios eterno, del carácter del Dios vivo. Y por lo tanto es una expresión, es una frase que al conocerla y creerla, el resultado en nuestras vidas, lo que va a traer a nuestras vidas, sin dudas, es paz y el descanso que necesitamos en cualquier circunstancia en la que estemos viviendo o en el momento de nuestras vidas en el que nos encontremos. A los que sirven al Señor Jesucristo en cualquier área del ministerio, y esto deberían ser todos los cristianos, y a los que servimos en el ministerio pastoral, por ejemplo, es una frase, es una declaración que viene a nosotros como
poderoso estímulo, como aliento y como fundamento firme en lo que hacemos en la obra del Señor. Es una expresión que nos inspira en los momentos en que nos encontramos en la cumbre de la victoria y la celebración y el éxito. Pero es una frase que viene a nosotros cuando estamos en el más profundo y oscuro de los valles en la vida. Es una frase sencilla, pero es una frase sublime. Corta, pero profunda en su significado. Y estas palabras han traído descanso a muchas almas cansadas y cargadas. Estas palabras han traído sanidad a corazones dolidos. Esta frase ha traído renovación a almas angustiadas. Esta frase ha transformado el llanto del corazón en cánticos de triunfo y de victoria. Por lo tanto, mi oración hoy es que haga esto y mucho más en la vida de ustedes que están acá y de los que están conectados por cualquiera de los medios. En la vida de quienes la escuchan, la conocen, la meditan, la oran, la reclaman y la creen. Alabado sea el nombre del Señor. Bástate mi gracia. Mientras estudiaba y preparaba este mensaje para hoy, algo martillaba en mi mente mientras pensaba esta frase. Pensaba que aun cuando es una frase, una expresión, una declaración tan conocida, aun cuando ha surtido efectos gloriosos en la vida de miles de millones de cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia de Cristo, me atreví a pensar y ahora a decirles a ustedes que es probable que, aunque tenga todas estas características, muchas personas no han descubierto su máximo potencial, su máxima profundidad. Esta es una de esas frases o una de esos versículos o declaraciones, porciones, como Filipenses 4:13, que todo el mundo la conoce. Todo lo puedo en, ¿verdad? Cristo que me fortalece. Pero le sucede lo mismo que a Filipenses 4:13. Solamente se toca parte superficial de lo que quiere decir. Y déjenme decirle, muchas veces la descontextualizan para aplicar los aspectos que no tienen nada que ver con lo que el contexto está hablando. Y esto pasa muy a menudo con esta y otras porciones de las Escrituras, especialmente, como les decía, cuando se consideran fuera de su contexto. Pero qué bueno es Dios. Y qué maravilloso es Dios, que aun cuando nosotros es posible que intelectualmente no entendamos la profundidad, la magnitud del significado de esta y otras expresiones, de este y otros versículos, aún así, cuando no lo entendemos a profundidad, la verdad que revela nosotros, aunque no la entendamos, la podemos experimentar en nuestra vida en su plenitud. Que aún en ocasiones cuando nuestro intelecto no puede abarcar todo lo que esta expresión revela y anuncia, aún así todavía tiene el poder de darnos el confort que necesitamos y toda la fuerza que necesitamos por una sencilla razón pero poderosa, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ustedes piensen solamente en esto. ¿Se imaginan ustedes a Dios diciendo, bueno, si ustedes no entienden bien lo que yo les estoy diciendo, si ustedes no entienden a profundidad todo lo que yo estoy poniendo acá, entonces no les voy a bendecir como yo puedo bendecirlos? ¿Se imaginan a un padre y a nuestro Padre hablando de esa manera? En otras palabras, si tu entendimiento es superficial, mi gracia en tu vida va a ser superficial. Pero qué bueno que ese no es Dios. Alguien dice gracias, Señor. Es imposible que Dios haga eso. Dios nos cubre con su gracia. Dios nos baña con su gracia. Dios nos sumerge en su gracia, aun cuando nuestra mente
finita no es capaz de entender la magnitud de su gracia. Dios nos alcanza con su amor, Dios nos llena con su amor, Dios nos cubre con su amor, aun cuando nuestro intelecto limitado no puede comprender la magnitud de ese amor. Y por eso solamente podríamos irnos ya esta mañana, pero no se me entusiasme. Ahora, obviamente, esto no quiere decir que no busquemos lo profundo, que no continuemos creciendo en el conocimiento de Dios y estudiando la palabra y aprendiendo de la palabra. De hecho, hay una expresión que dijo el salmista y me llama siempre la atención, que dice: un abismo llama a otro abismo, es decir, lo profundo quiere lo profundo y llama a lo profundo. Y nosotros haremos muy bien en crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de la palabra. Pero lo mejor de todo es que Dios no limita su gracia a la capacidad de nuestro intelecto. Llévese eso esta mañana. Eso es real. Lo que sí sucede es que nosotros dañamos nuestras vidas cuando nosotros no buscamos crecer, cuando nosotros no buscamos aprender, cuando nosotros no buscamos crecer en nuestra relación, comunión con Dios y conocimiento de Dios. Por lo tanto, hoy vamos a explorar esta expresión desde una perspectiva que pocas veces la he visto. Voy a avanzar en el mensaje asumiendo que la mayoría de ustedes o todos ustedes aquí y los que están conectados aceptan la verdad de esta declaración, aceptan la verdad de estas palabras. Aún así es posible que alguien tenga un poquito de dudas, ¿verdad? Quizás por los tiempos en que estamos viviendo, quizás alguien tenga un poco de dudas en realidad a la verdad, a la exactitud, a la realidad de esta expresión, porque quizás esté usted atravesando un valle de sombra de muerte, un tiempo desafiante. Quizás porque atraviesa una experiencia dolorosa y dice: ¿será esto de bástate mi gracia tan así como dice? ¿Qué quiere decir? Pero quiero decirle algo esta mañana. Si ese es el caso hoy, dele gracias a Dios porque estas palabras son especialmente para ti. Así que no voy a cometer el error que muchas veces se comete y voy a considerar en primer lugar el contexto. Quizás la mejor manera de decirlo es que voy a mencionar algunas cosas que no agotan, que no abarcan la profundidad de lo que esta frase dice en su contexto. Y esta palabra vino al apóstol Pablo como una palabra auténtica de Dios para sosegar su vida, para hacer que su confusión, que la vorágine que estaba experimentando se convirtiera en paz. Y significa mucho más que Dios diciéndole a Pablo: las circunstancias, sé que las circunstancias en que te encuentras son difíciles, sé que te encuentras en un momento de profunda tribulación, pero yo estoy aquí para ayudarte a soportar eso. Es mucho más que eso lo que esta expresión dice. De hecho, el texto no sugiere en ningún momento que las circunstancias de Pablo, piensen esto, era algo que estaba fuera del plan divino. En el contexto no hay una idea de que diga Dios: surprise, esto no lo tenía planeado. El significado de la gracia vinculado aquí en el contexto habla de algo mucho más que decir: la situación es difícil, Pablo, yo entiendo, la situación es desafiante, es de mucha tribulación. Mucho menos está diciendo Pablo: si pudiera ser posible evitar lo que estás viviendo, eso hubiera sido lo ideal, querido Pablo. Pero en vista de que lo que estás viviendo es inevitable, entonces voy a estar contigo para ayudarte y fortalecerte. Y muchas veces eso es lo que se interpreta del texto. Y da la idea como que Dios no podía hacer más nada. I'm sorry, Pablo, yo quisiera de alguna manera poder ayudarte, pero no te puedo quitar ese problema, no te puedo quitar esa dificultad. Y como no puedo quitarte, pues entonces voy a caminar contigo. Eso no es lo que dice la Biblia, porque ese no es Dios. ¿Ya? Pero
Pero aún así, si el significado tuviera que ver con Dios acompañándonos y caminando con nosotros en la tribulación, escuche, eso sería más que suficiente, ¿cierto? Pero esa no es la plenitud de lo que significa. Por lo tanto, vamos al verso 7 un momentico, ahí en su Biblia. 1 Corintios 12, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, no, 2 Corintios, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en consecuencia, como resultado, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Permítame decirle esto con cuidado y después voy a ir al detalle. Ese aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás, Dios está diciendo, no anula la manifestación de mi gracia. De hecho, es enviado y está ahí porque es parte, no me tire piedra todavía, es parte del método que voy a usar. Y esto que ves que está trabajando en contra tuya, en realidad está trabajando para bien tuyo. Esta circunstancia difícil, ese aguijón en la carne, este desafío y esta tribulación no es algo que está fuera de mi providencia. No es algo que tú con mi ayuda tienes que vencer. ¿Estás listo para esto? Este aguijón es parte de mi plan. Y escuche ahora, les decía, no me tire piedra ni salga corriendo. Porque entender que Dios le dio a Pablo su gracia a expensas de la prueba es clave en este contexto. Ahora, decir que Dios le dio a Pablo la gracia como suficiente, como les decía hace unos segundos atrás, porque la prueba y el dolor era algo inevitable, es negar el poder de Dios. Es decir que Dios no es todopoderoso. Decir que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque él no podía hacer desaparecer el mensajero de Satanás, es no entender el gobierno de Dios, es no entender la soberanía de Dios, es negar el poder de Dios. Porque Dios pudo haberlo hecho. ¿Usted lo cree? Dios pudo haberlo hecho. Si hubiera querido, Dios hubiera detenido eso inmediatamente. Con un soplo, con una orden, con una palabra. Pero no lo hizo. La semana pasada estuvimos explorando el encuentro de Jesús con aquel hombre endemoniado en la sinagoga. Una palabra. Y tuvo que irse. No es diferente, no hubiera sido diferente si Dios hubiera querido hacerlo. Ahora, es importante esto, entender la gracia, pero también entender el gobierno de Dios. Y este es el punto. Alguien reciba esta mañana que en la gracia de Dios, aún el mensajero, alguien reciba esto hoy, aún el mensajero del infierno es un agente para que el plan de Dios se cumpla en mi vida. Es un agente para que la gracia de Dios llegue a mi vida y yo experimente el poder de Cristo en mi vida. Por tanto, lo que está diciendo es, yo tengo poder y autoridad, eso es gobierno, sobre toda potestad de las tinieblas, especialmente en los tiempos que vivimos. El gobierno a veces se presenta a Dios, especialmente en los medios, como que cierto partido o cierto grupo o cierto movimiento es el que está en gobierno. El gobierno total y soberano del universo lo tiene solamente Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que está diciendo es eso, yo tengo poder y tengo autoridad, tengo gobierno sobre toda potestad de las tinieblas.
Y para el alma que en mí confía, aún el enemigo se convierte en un medio para que esa persona experimente mi gracia y mi poder. Alabado sea el nombre del Señor. Aún el sufrimiento, escuche a alguien, puede formar parte del plan de Dios. Pablo, yo sostengo tu vida. Cristiano, yo sostengo tu vida en mi propia mano. Yo sostengo el peso de tu carga. Yo conozco el peso de tu carga. No lo ignoro. Y todo lo que ha venido a tu vida, aún así está bajo mi gobierno soberano y mi total autoridad. Alguien dice amén esta mañana. Por lo tanto, bástate mi gracia. Y todo lo que necesitas saber es que lo que estás viviendo, quizás sufriendo, esto es difícil de conjugar a nuestra mente, lo que voy a decir ahora. Pero todo lo que estoy viviendo, aún la prueba, es en realidad evidencia del amor de Dios para conmigo. ¿Sabe por qué? Porque por conducto del dolor, con la prueba como conducto, voy a hacer llegar a tu vida la abundancia de mi gracia. Alguien dice amén esta mañana. Así, aleluya. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, dijo el Señor. Ese es el contexto. Lo segundo es el propósito. Recuerde que Dios no hace las cosas simplemente porque salió y pum, ya no había de otra. Mire, vaya ahora al verso 1 del capítulo 12, segunda de Corintios. Ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Usted se imagina a los cristianos del primer siglo, aquellos que recibieron en Corintios esta carta por primera vez, cuando llegaron a ese punto, todavía no han leído lo que viene después. Y aquí está diciendo, bueno, todas estas de las cosas, y dice, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y dice, uy, ¿y qué le pasó? Vivimos en un tiempo en que en la mente del evangelio contemporáneo que más, abunda, esa es la victoria y yo soy fuerte porque soy valiente y como hijo de Dios yo conquisto, yo arranco, yo pisoteo, yo todas estas cosas porque la fe tiene que ver. Usted sabe que la fe a veces dice que necesitamos ser débiles. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo dijo gloriarnos en las debilidades. Alguien puede decir, un momentito, déjame ver, yo no creo que te fue Pablo, porque Pablo era el hombre de la victoria, aleluya, prosperidad. Pero Pablo sabía lo que iba a escribir después. Alguien dice amén. Porque ya era la experiencia de su vida. Aleluya. Sin embargo, si quisiera, verso 6, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y en esta porción hay muchas preguntas con relación a la experiencia de Pablo, que yo no voy a tratar de responder ahora, no nos alcanza el tiempo tampoco, y no es el punto de este mensaje. Hay mucha curiosidad en relación a lo que Pablo vio y lo que oyó. Él dice que palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, que fue llevado, él dice, al paraíso mismo. Esa es una pregunta, voy a hacer un entre paréntesis aquí para darle una enseñanza, que es menester. Esa es una pregunta que yo me hago cada vez que alguien publica un libro o hace una película de que fue al cielo. Fue al cielo. Supuestamente vino al cielo, hacen libros que describen cosas que la Biblia no dice para nada del cielo, hacen mucha plata y entonces yo creo que es que empiezan a vivir en el cielo. Digo, qué privilegio esta gente superiores al apóstol Pablo, que fueron al cielo, al paraíso y vieron caballitos y cositas y vinieron y la describieron y a Pablo,
Dios le dijo, lo que viste aquí no lo puedes contar, punto. Pero a este, que se comió un atracón de frijoles un día y se quedó dormido y fue al cielo, no sé lo que le pasó, se atragantó con un trozo de chicharrón y fue al cielo, ese vino y hizo un libro y dijo cómo era el cielo, que no, ni la Biblia dice, y ahora está viviendo en el cielo, ¿no? En el sentido metafórico de la palabra. Pero bueno, tenga cuidado con lo que usted lee, es todo lo que le quiero decir. Filtre cualquier cosa que usted lee a través de la palabra de Dios. No crea cualquier historia. Aquí está lo que valida cualquier experiencia. ¿Alguien dice amén esta mañana? Eso era un entre paréntesis. Entonces dice, hay muchas preguntas, ¿no? Y no vamos a abordarlas ahora. Pero Pablo juega con las palabras aquí. Es evidente que está hablando de él mismo, de su propia experiencia. Y es posible que esta experiencia la haya tenido en Listra en aquella ocasión cuando fue dejado por muerto. No sé, unos 14 años antes, cuando fue dejado por muerto. Allí lo apedrearon, lo dejaron tirado por muerto. Y algunos eruditos dicen que es posible que haya sido allí. Pero yo no me atrevo a afirmarlo, pero es posible, ¿no? Recuerde esto, no es nada sabio tratar de llegar a conclusiones con cosas que la Biblia no revela tácitamente. Recuerde eso siempre. Pero aún así hay personas que aseguran saber cuál era el aguijón de la carne. Algunos dicen que era una enfermedad de la vista, una especie de macular degeneration, algo así, no sé. Y lo que sí es obvio, y es claro ahí, primero Pablo no dice lo que era, pero sí lo identifica como un mensajero de Satanás. Dice que le abofeteaba. Y esta palabra, aguijón, habla de algo que causa, o que causaba o causa graves problemas y dificultades. Y era algo que persistía, que no se iba. Un aguijón en la carne que se repetía, que volvía, que causaba aflicción física. Incluso dice uno de los comentaristas, aflicción mental. Y luego dice por qué, y esto es lo importante, el propósito. ¿Por qué permitió Dios esto? Verso 7 dice, para que la grandeza de lo que yo había visto, de lo que Dios me había revelado, de lo que Dios me había mostrado, no me exaltase a mí como el gran apóstol acá que estuvo en el cielo. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ese es el propósito. Hay un propósito específico en esto. Y cuando Pablo escribió esta carta, ya él sabía esto. Y luego dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. Y finalmente le fue contestada la oración. Directamente de Dios. ¿Alguien dice amén? Dios le dijo, bástate mi gracia. Y porque Dios le había hablado, entonces ahora él pudo escribir en relación a esta experiencia y a esta tribulación y a este aguijón en la carne y a este mensajero que lo abofeteaba. Y es obvio que cuando él escribe estas palabras ya había llegado al entendimiento de que aquello que él quería por algún tiempo que le fuera removido, aquello que él quería que le fuera quitado, él entendió, Dios lo está permitiendo, Dios tiene un propósito con esto, hay un plan en esto y el propósito es claramente revelado. Ahora, su oración para que Dios lo quitara, aquí está la clave de esto. Su oración para que Dios lo quitara, mientras oraba pidiendo a Dios que lo removiera, él pudo llegar al entendimiento de que fuera lo que fuera, le fue dado y Dios lo estaba permitiendo. Y con ese entendimiento y ese trato de Dios con su vida, Dios mismo vino a él y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, note el efecto de lo que Dios le dijo. Porque inmediatamente dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Presta atención a esto de nuevo. Aguijón en la carne, mensajero que me abofetea,
Dios me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, yo me voy a gloriar más bien en mis debilidades. ¿Verdad que es maravilloso leerlo? Es maravilloso leerlo. Es dulce leerlo. Es inspirador meditarlo. Pero es difícil aplicarlo a nuestras vidas. Me voy a gloriar en el aguijón de buena gana. Me voy a gloriar, si acaso llego a gloriarme va a ser de no muy buena gana, porque no me queda el remedio. Note que él no dice, desde que Dios me dijo eso, entonces yo me he resignado. Toma tu cruz. Eso no es lo que dice. Desde que Dios me dijo, bástate mi gracia, entonces pues yo lo puedo aguantar y lo soporto. Me resigné. No, él no dijo eso. Él dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, ¿viste el valor de ser débil en la vida cristiana? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a conquistar, vamos a ser victoriosos. El hombre de victoria, la mujer de victoria. ¿Qué tal el hombre débil que se convierte en ese, no sé, en ese ser en el cual el poder de Cristo se manifiesta? Porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Porque la fuerza no está en mi capacidad, en mi valentía, en mi dinamismo, en mi determinación. La fuerza está en el Cristo que con su gracia me ha alcanzado. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y este es un cambio radical. Del lamento y la petición a un himno de victoria. Del lamento y el clamor a un canto de alabanza. Él se goza no en que se le ha dado el poder para sobreponerse a estas cosas, para vencerlas, sino se goza de que las tiene, de que está ahí la prueba misma. Alguien reciba esto esta mañana. Esto está incluso por encima del hombre que agradece a Dios porque le removió el aguijón. Porque lo libró del dolor que no podía evitar. Porque aquí hay un hombre que ahora se gloría en lo que antes le era un estorbo y quería que le quitaran. Ahora alaba a Dios en medio del dolor. Ojo con esto. Porque el mensajero no ha dejado de perturbarlo. Pero ahora se regocija en el dolor. Y aquí hay un hombre, y por eso les decía, vamos a ver esta expresión, esta declaración, desde una perspectiva no muy explorada. Porque aquí hay un hombre que ha visto, alguien reciba esta mañana. Aquí hay un hombre que ha visto que hay valor en el dolor de la vida del creyente. Hay valor profundo. Que aquello que él quería que se le quitara es en realidad algo de mucho valor. ¿Y qué es lo que ha causado que esta experiencia de su vida se vuelva un canto de alabanza? Y le digo dónde comienza todo. ¿Cuál es la clave? Y me ha dicho. Y me ha dicho. Me ha dicho. Piensen esto. Le puedo invitar a hacer un ejercicio a los que están acá y en su casa. Cierre sus ojos. Y piensen esto ahora. Cualquiera que sea la circunstancia en su vida, ya sea la cumbre del monte o lo más profundo de un valle, donde te encuentres o in between, piensa en esto. Tú has orado y Dios te ha dicho. Dios te ha hablado. Fíjese en esto y agradezca a esto. Dios ha venido como respuesta a tu clamor.
no con la solución que tú querías y esperabas, pero ha venido manifestándose a ti y hablando a tu vida. Abre tus ojos y agradece al Señor en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Mucha gente se fija en todo lo demás, sermón tras sermón, palabra tras palabra, pero yo pienso que la clave está aquí. En medio de mi dolor, en medio de las intensas punzadas del aguijón, a pesar de las recurrentes bofeteadas del mensajero, en medio de las voces que vienen y me dicen, algo has hecho mal para que tengas semejante aguijón. En medio de mi mismo lamento y la voz de mi clamor, una voz viene interrumpiendo el ruido de todas esas cosas. Viene callando el ruido de mi dolor, el ruido de mi lamento, el ruido mundanal. Viene callando una voz que se sobrepone a todas las demás. Una voz que se impone por encima de todas las demás. Y es la voz de Dios que viene a hablarme a mi vida en medio de mi dolor. Alguien dice amén esta mañana. ¿Sabe qué es esto? Él me atiende, Él me presta atención, Él me responde. Y puede que los médicos no tengan la respuesta al resultado de estos análisis, que no tengan ni idea de cuál es el tratamiento, pero hay alguien, bendito sea Dios. Puede que la persona que yo esperaba no agarró el teléfono para llamarme, puede que no me mandaron el mensaje de texto, puede que no me llegó el email o el correo o la paloma volando con el mensaje, pero hay algo que ha pasado en medio de mi tragedia. He orado y Él me ha hablado. Alguien dice amén esta mañana. Aleluya. No se pierda esto. ¿Y qué dice? ¿A dónde te dirige la atención? No te da muchas explicaciones, pero te pone los ojos donde tú tienes que ponerlos, en su gracia infinita. Y esto es glorioso, porque usted sabe que la gracia es favor inmerecido. Quizás Pablo pidió que le fuera removido el aguijón, quizás porque consideraba que no se merecía el sufrimiento. Yo soy Pablo, el misionero. Esto soy yo jugando aquí, ¿no? Con la idea. No se merecía el sufrimiento, porque a veces eso somos nosotros. ¿Quiere que le diga? Puede haber pensado así, no creo que lo haya hecho, pero puede haber pensado así, que no se merecía el sufrimiento. Y estoy casi seguro que no pensó así, porque Pablo sabía que lo que él no se merecía era la visión que tuvo. Lo que él no se merecía era la gracia de Dios. Él sabía eso. Pero la gracia, escucha a alguien esta mañana, por eso cantamos tanto de la gracia esta mañana. La gracia es la realidad del corazón del Dios de amor. Esa es la realidad. Y fue en el hecho de que le habló y esa buena palabra que le dijo lo que convirtió su llanto en un canto, su clamor en alabanza, su queja en acción de gracias, su desasosiego en perfecta paz. Y todo esto, mire lo curioso de esto, sin que le fuera quitado el aguijón, sin remover el dolor de Al, sin ni siquiera decirle, bueno, me lo alivió un poco. Pero preste atención a algo más, porque esta clave está vinculada a otra clave. Anoche mi esposa me hablaba de esto. Yo le predico primero a mi esposa y después ella me arregla las notas. La clave está, el vínculo está en que Pablo dijo, he rogado al Señor. Ojo con esto. He rogado al Señor. He orado intensamente. Esa palabra ruego habla de un clamor intenso. 3 veces he rogado al Señor. Es decir, yo tengo una vida de comunión con Dios que puedo. ¿Se da cuenta la importancia de la oración? Porque todo esto, cuando viene a ver, una cosa está encadenada, está vinculada a la otra. Dios habla y Dios responde porque usted y yo oramos y clamamos. Si no hay oración, si no hay comunión, no digo que no le va a hablar,
pero le va a pasar como las transmisiones de nosotros en ocasiones por el teléfono. No es que la llamada de Dios te vaya a poner en espera, pero usted y yo necesitamos clamar. De ahí parte, he rogado 3 veces. Yo le decía a mi esposa, yo me gusta mucho recrear ciertas historias. Y yo digo, ¿y qué tal si Dios le estaba hablando desde la primera vez que oró? Y le dijo, Dios, quítame el aguijón, bástate mi gracia. Quítame el aguijón, bástate mi gracia. Atiéndeme, quítame el aguijón, bástate mi gracia. Y entonces, bueno, no me queda de otra. Claro, ese no fue el caso, pero el punto es este. Dios es el Dios de toda gracia. Por lo tanto, sus arreglos para mi vida, en su gobierno y en su gracia, los arreglos de Dios, todos son arreglos de amor del Padre y arreglos vinculados estrechamente a su gracia. Él le pidió a Dios que lo quitara, pero cuando Dios le habló a su alma y él entendió que el aguijón era parte de un plan, entonces prorrumpió en un explosivo y apasionado estallido de alabanza. Hizo del sufrimiento el tema de su adoración. Y entendió que el lugar del dolor, el lugar de la prueba, el lugar de las lágrimas, era precisamente el lugar donde experimentaría la fuerza de Cristo. Era el lugar de la gracia. Y la gracia de Dios para algunos de nosotros puede que no sea un aguijón en la carne, o puede que la experimentemos no necesariamente a través de un aguijón del dolor. Porque no pienses que el aguijón es la única vía para experimentar la gracia de Dios. Definitivamente no. A veces la vía es la tormenta, otras veces es la calma y es la quietud. A veces es en oscuros y profundos valles, en otras ocasiones es en la cumbre de un monte lleno de la luz del sol. Puede que sea en un día nublado, puede que sea en un día brillante, puede que sea en un día de lluvia, puede que sea en un día de sequía. Puedes experimentar la gracia de Dios en el valle de sombra de muerte. Puedes experimentar la gracia de Dios en lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo. Alguien dice amén esta mañana. Aquí lo que nos enseña aquí, punto, es que la gracia es suficiente. Que yo puedo descansar en su provisión, que yo puedo confiar en su cuidado, que yo puedo cantar un canto. Y si puedo cantar el canto de adoración en la cima, en la cumbre del monte, a la luz de un esplendoroso sol, también puedo cantar ese canto en el más oscuro de los valles. Si puedo cantar en el día radiante, si puedo cantar junto a aguas de reposo, si puedo adorar a Dios porque me rodean lugares de delicados pastos, si puedo cantar por su provisión, por su cuidado, entonces, si por alguna razón desconocida para mí, Él permite el aguijón en la carne, la experiencia del dolor, entonces, porque su gracia me basta, podré seguir cantando y podré seguir alabando su santo y bendito nombre. Y por su gracia voy a recibir las fuerzas para seguir adorándole. Por su gracia viene del fluir, eso, la fuerza que viene del fluir de su gracia abundante. Esa gracia que nutre nuestra fe, que alimenta nuestra vida. Porque una cosa, el fuego en la vida de los santos de Dios, de los creyentes, no nos consume, no nos destruye, nos purifica. Piensen en esto. Y no me gusta concluir con una experiencia personal, pero hoy voy a hacer un poco la salvedad. Porque yo creo que el pastor y predicador debe hablar como el salmista. Recuerda, unos miércoles atrás el Salmo 49 hablaba, que respondía a enigmas, que respondía a preguntas, pero que también hablaba de su corazón. Y debo presentar la Biblia
y lo que la Biblia enseña a ustedes, pero no como alguien que se cree que porque está en la plataforma estoy en un nivel superior, porque no lo estoy. No puedo predicarles a ustedes como quien se cree que es el pastor y se le olvida que es oveja. Pero quiero hablarle con mi corazón una vez más para concluir. Los últimos años, hasta meses recientes, han sido bien desafiantes para mí. Y no ha tenido que ver solamente con el hecho de que pasé el COVID. Eso fue lo más suave cuando me enfermé. Hablo primero como pastor. Yo vine a esta iglesia con el mismo espíritu que siempre me ha caracterizado. De amar, de establecer relaciones profundas y duraderas. Porque me encanta la gente. Me encanta la gente. Y les confieso que hace 10 años atrás, estamos un poco más joven, obvio, no hay que hacer la matemática, ¿no? Y creía que estaba preparado como pastor para muchas cosas. Y en algunas tenía un poquito de preparación. Quizás para predicar, para enseñar. Yo consideraba que estaba preparado para pastorear, viniera lo que viniera. Estaba preparado para dedicar bebés, preparado para hacer bodas, para enfrentar los desafíos del ministerio. Incluso estaba hasta preparado para ver a personas irse, desconectarse simplemente porque no comparten la filosofía ministerial mía, no sé, cualquier cosa, o mi manera de trabajar, o de dirigir la iglesia, o de el nombre de la iglesia, o la denominación de la iglesia. En ocasiones estamos preparados para eso, porque forma parte de la carrera. Estaba preparado para muchas cosas. Estaba preparado incluso para seguir creciendo. Pero nunca anticipé que me iba a tocar pastorear en medio de una pandemia. Jamás lo pensé. Y lo más desafiante, creo que para mí ha sido, lo más desafiante para lo que no estaba preparado, les confieso. No estaba preparado para pastorear a hermanos y hermanas, a quienes llegaría a apreciar profundamente y a quienes no mucho tiempo después tendría como pastor que dar sepultura y predicar en sus funerales. Tantos santos hermosos, miembros de esta iglesia, que han partido en estos últimos años. Raquel Reyes, ¿recuerdan? Sandy, la mamá de Xavier. Gloria, Henry, Paco Honga, nuestro hermano. Marta, Pedro, unos meses atrás Cheto, y en noviembre nuestro hermano querido Héctor. No estaba preparado para las cosas en la vida. No estaba preparado para sepultar a mi suegra el año pasado. No estaba preparado mucho menos para ver la mente de mi papá deteriorarse al nivel que se ha deteriorado y estar en la condición de salud mental que se encuentra. No estaba preparado ni estoy preparado para soportar el dolor que en ocasiones trae consigo el simplemente ser papá. Papá, usted sabe de lo que estoy hablando, y mamá. No he estado preparado para el aguijón del dolor, porque nadie en la vida está preparado para el aguijón del dolor. Pero sobre todo en lo que es el dolor, para mí en lo más importante. He perdido muchas cosas en la vida que me han dolido, muchas cosas. Pero nada me duele más que perder personas, que perder amistades, que perder relaciones, que perder individuos a causa de la muerte. Quizás porque esto es lo más valioso para Dios, las personas. Ayer un amigo, conversaba con él por teléfono, lo han diagnosticado con macular degeneration. 2-3 años, dice la ciencia, es posible que pierda la vista total. Hombre joven, un amigo, un hermano querido. Y conversando con él me decía: pastor, sea lo que sea que Dios tiene para mi vida, yo acepto su voluntad.
y seguiré adorándole. Porque yo sé, me decía este hombre, que voy a seguir viendo, si no con los ojos físicos, veré con los ojos espirituales. Veré con los ojos de la fe, veré con los ojos del mismo Dios. Pero seguiré viendo. Hace unos años atrás, Héctor me dio la idea para un sermón. Un día que me dijo unos versos, un poema conocido, al terminar el culto aquí al frente, me puso la mano en el hombro y me dijo: el ave canta, aunque la rama cruja, porque conoce lo que son sus alas. Y aunque no he estado preparado para ninguna de estas cosas, ni para ninguna de estas experiencias, ni siquiera para las cosas que creo que estaba preparado o estoy preparado, hay algo que me ha ayudado y que nos ayuda a nosotros, los hijos de Dios, a seguir cantando, aunque la rama cruja. No son las alas de mi capacidad, sino las alas de la gracia de Dios que nos sostienen continuamente, de ese Dios de amor soberano y eterno que nos dice y que hoy está seguro diciéndole a alguien en particular: bástate, bástate mi gracia. Todavía de vez en cuando la rama cruje. Todavía seguimos enfrentando una pandemia. Todavía hay un virus en el ambiente. Pero ninguna de estas cosas van a evitar que el canto de la fe, que se sustente de la gracia, fluya de corazones agradecidos al Dios que le ha dicho y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Nada va a evitar que sigamos alabando y exaltando al Dios de los cielos. ¿Sabe por qué? Que escuche la mamá que tiene las rodillas peladas por clamar por su hijo. Que escuche ese matrimonio que está clamando para que venga una solución. Que escuche aquel que está haciendo y sintiendo las punzadas agónicas de su problema en la vida, sea cual sea. Eso mismo que a lo mejor estás pidiendo que te sea quitado, es el conducto, es la vía, es el canal, es el camino, es el medio por el cual Dios quiere dispensar abundancia de su gracia, para que entonces, agradecido, le alabes y experimentes así el poder de Cristo en tu vida. ¿Sabe por qué no callamos? Porque hay un Cristo glorioso. Un Cristo quien Él mismo es la gracia personificada. Un Cristo por medio de quien vino la gracia y la verdad. Esto es así porque hay un Dios de amor que nos alcanzó, que nos buscó y nos rescató cuando nosotros no le estábamos buscando a Él. Él tomó la iniciativa soberana. Por el impulso de su gracia, por la abundancia de su gracia, y llegó a nosotros. No creas que usted pudo traer a Dios a usted. Dios lo atrajo a usted a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la gracia del Dios que busca. Y ese Dios que te buscó para salvarte es el Dios que te dice hoy: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Por eso le hablo a usted, hermano y hermana. Le hablo al padre o a la madre que siente que su agudo dolor por ese hijo le consume. Le hablo a aquel que recibió la noticia del doctor y parece que el aguijón persiste. Le hablo al enfermo del COVID. Le hablo al que dijo adiós al ser querido. Pero le hablo también al que tiene su rostro sonriente debajo de un sol brillante.
Le hablo también al que navega por el mar de la vida en un velero que ahora va viento en popa y a toda vela impulsado por buenos vientos. Sea cual sea la circunstancia, el punto es este. El ave canta, aunque la rama cruja. No dejes que se apague tu canto. No dejes que la tristeza te consuma a tal punto que olvides que la gracia de Dios te ha alcanzado. Y ni siquiera permitas que el éxito y las victorias te desenfoquen. De hecho, mire todas las cosas como un conducto de la gracia de Dios. Y experimente la gracia que es suficiente. Y cante y adore a Dios. Bendiga al Dios que hace que todas las cosas obren para bien de los que le aman. Fortalezca su fe en la abundancia de la gracia de Dios. Fundamente su fe en lo que Dios dice y me ha dicho. Y hoy Él te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia que es suficiente para salvar, la gracia que te alcanzó y te salvó, es la gracia que te alcanza, es la gracia que viene a ti, aunque tenga que usar el dolor como canal, como vía o como medio. Bástate mi gracia. ¿Quieres ponerte de pie esta mañana? Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Vamos a orar. Y mientras usted habla ahí con Dios, porque yo sé que Dios ha tratado con nuestras vidas hoy, su palabra ha sido expuesta, su palabra no vuelve vacía. Mientras usted habla ahí con Dios, yo quiero decirles a alguien quizás que me escuche aquí o a través de los medios, esa gracia está fluyendo para salvar. Esa gracia está fluyendo para rescatar. Esa gracia está fluyendo para que tú puedas experimentar el perdón de tus pecados y entrar en una relación de amor con Dios eternamente. Si arrepentido vienes a Él. Esa gracia está disponible. Si tú no tienes una relación con Dios por medio de Cristo, esa gracia te puede alcanzar hoy. Si tú reconoces tu condición y abres tu corazón y le dices a Dios que perdone tus pecados, que venga a tu vida, te salve, te perdone, te reciba como hijo, como hija, esa gracia fluye hoy. De hecho, Dios está llamando y Dios está invitando. Y aquellos de ustedes, ya sea que estés en la cumbre del monte celebrando las victorias, o en el más profundo de los valles o a mitad de camino, bástate mi gracia, dice Dios. Y alábale, adórale, agradécele. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque oramos con fe y clamamos y buscamos tu rostro. Y rogamos, quizás algunos como Pablo 3 veces, quizás otros 5, 7, no sé. Pero rogamos y clamamos. Y Señor, qué bueno, qué maravilloso es que en medio de todo nuestro clamor, tu voz se impone soberana. Y tú llegas a nuestras vidas y tú nos hablas. Y hoy específicamente para decirnos, en el lugar en que nos encontremos, cualquiera que sea, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Señor, ayúdanos por lo tanto a gloriarnos en nuestras debilidades, para confiar precisamente en esto, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para que se manifieste en mí y porque se manifiesta en mí el poder de Cristo. ¡Aleluya! Gracias por esta realidad, Señor. Estoy seguro que hay personas aquí en este lugar y a través de los medios a quienes tú has hablado hoy. Confirma estas palabras en sus corazones.
Confirma tu verdad en sus vidas. Y permite también que ellos puedan elevar un canto de gratitud en medio del dolor y a pesar del dolor, en medio de la victoria y en el lugar de celebración. Que siempre, Señor, podamos elevar cánticos de gratitud y de alabanza, porque tú eres el Dios que viene a nuestras vidas y nos dice: bástate mi gracia. Padre, en el nombre de Jesús, ahora te pido que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Antes de irnos, vamos a cantar.